Buenas amigos, ¿cómo están? El tema que nos ocupa hoy es el cálculo de la probabilidad en una distribución normal. Fijaros, vamos a poner un ejemplo. La edad de los pacientes en un hospital en el eje de abscisas y la frecuencia, es decir, el número de pacientes que aparece en ese hospital en las ordenadas. Observar que entre 70 y 80 años hay el mayor número de pacientes. Entonces a nosotros nos pueden preguntar cuál es la probabilidad de que al escoger un paciente al azar de ese hospital, la probabilidad de que la persona que esté ingresada tenga entre 60 y 70 años. La probabilidad de que la persona que esté ingresada tenga menos de 50 años. Bien, pues bueno, la probabilidad va a depender del área que queda debajo de esta curva. Esta curva, fijaros, que se aproxima al histograma de frecuencias, si la amplitud de los intervalos es infinitamente pequeña, muy pequeña, y aquí en lugar de frecuencias absolutas tomamos frecuencias relativas, esta curva se le llama campana de Gauss o función de densidad normal de Gauss. Bien, Gauss descubre que la fórmula matemática de esa curva es esta. Bien. En este caso, la campana de Gauss o la curva correspondiente a esta función va a depender de la media, que es mu. La media tiene lugar en donde está el máximo de la curva y de la desviación típica y de la varianza. Bueno, ya sabéis que la desviación típica mide el grado de dispersión de la distribución de los datos respecto a la media. Bien, claro, si por ejemplo nosotros queremos calcular, si aquí nos dan, queremos calcular el área de aquí de una determinada zona, imaginaros que aquí está un valor z sub 0 y aquí vamos a poner otra zona y le llamamos z sub 1 y nos mandan a calcular esta área que os estoy indicando. Bueno, pues para calcular esa área, en teoría, teníamos que hacer esta integral de esta función respecto a z. Esto es muy complicado y cada vez que calculemos una probabilidad no vamos a hacer esa integral, ¿no? Entonces, estas áreas, están tabuladas. Fijaros que el área que queda debajo de la curva, por ser esto una función de densidad de probabilidad, tiene que ser 1. El área desde menos infinito a infinito tiene que ser 1. Entonces, ahora vamos a ver los distintos casos que se nos pueden dar a la hora de calcular la probabilidad. Y hay un primer caso que nosotros vamos a calcular a partir de la tabla. Aquí tenéis la tabla de una distribución normal de media cero y desviación típica 1. El primer caso que se nos puede dar es calcular la probabilidad de que z es cuando la variable es normal de media cero y desviación típica 1, se le llama z. En otro caso, ya veremos en el vídeo siguiente, que pues la variable le llamaremos x mayúscula. Pero para calcular esta probabilidad vamos directamente a la tabla. Mira, fijaros, esta tabla nos da las áreas, es decir, las probabilidades de colas hacia la izquierda. Por tanto, siempre tenéis que buscar el número y las décimas en la primera columna. Y después las centésimas del número en la primera fila. En este caso es 0,3, las centésimas, y el número con las décimas es 1,2. Os movéis por aquí y os movéis por aquí. Y en el punto donde se cortan esos dos movimientos, ahí estaría la probabilidad. Y la ponemos aquí. Puede ocurrir que nos den la probabilidad en un problema y nos pidan este valor. Pues es hacer el movimiento en sentido contrario. Moverse para acá y moverse para arriba y ya sacas el valor. Vamos a ver otros casos que se nos pueden dar. Imaginaros que os mandan a calcular la probabilidad de que z sea mayor o igual que 1,25. Bueno, claro, esto en la tabla no lo podéis calcular porque las tablas nos dan las colas hacia la izquierda, normalmente. Entonces lo que tenemos que hacer, vamos a hacer el dibujo de la campana normal de Gauss de media cero y desviación típica 1 y vamos a poner ahí el valor 1,25. Claro, nos estarían pidiendo, si hacemos un pequeño dibujo, el área de esta zona hasta el infinito, ¿no? Bueno, la marcamos ahí un poco. Entonces, para calcular esa área, yo no la puedo calcular directamente por las tablas, tengo que pasar al suceso contrario.
Y el suceso contrario sería 1 menos la probabilidad de este suceso cambiado aquí. Lo contrario de mayor o igual que es menor que. Esta probabilidad ya la podéis calcular en la tabla. Y es 0,8944, como hicimos antes. Y esa diferencia nos da 0,1056. Ya lo tenemos calculado. Vamos con otro caso. Claro, aquí en este caso nos piden la probabilidad de que z tome valores mayores o iguales que menos 2,3. Este es un valor negativo. Bien, pues en las tablas no aparecen valores negativos. Si hacemos el dibujo, fijaros, sería, aquí estaría el menos 2,3, ahí estaría el 2,3 y aquí voy a pintar más o menos esa zona, bien, que puede seguir, ¿verdad? Claro, para calcular la probabilidad de un número negativo tenéis que pasar al simétrico. Y entonces, para pasar al simétrico, claro, esta probabilidad sería desde menos 2,3 hasta el infinito. Pues me da lo mismo, como esta tabla, como esta curva es simétrica respecto al eje de las y, pues me da lo mismo calcular la probabilidad de que z sea menor o igual que 2,3. Eso se llama el simétrico. Esto ya lo podéis calcular por la tabla. Fijaros que he cambiado este símbolo, y he cambiado el signo del menos 2,3 a 2,3. Esto ya lo miramos en la tabla y nos sale esa probabilidad 0,9893. Bien, vamos con otro caso. La probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,84. Bueno, como es negativo, pasamos al simétrico. Primero vamos a hacer el dibujo y vamos a pintar ahí menos 0,84 y la zona que me piden a mí la probabilidad serían valores menores que iguales que menos 0,84. Bueno, como valores negativos no aparecen en la tabla, tenemos que pasar al simétrico. Entonces, el simétrico ya os digo, cambiáis aquí el signo, el símbolo este, por mayor o igual que, y este, el signo de menos 0,84. Ahí lo tenéis. Esto no lo puedo calcular en la tabla. Tengo que pasar al contrario. Entonces, paso al contrario. Esto ya lo puedo calcular por las tablas y me da la probabilidad esa 0,7995. Bien, lo miramos en la tabla y esa diferencia nos sale en 0,2005. Vale, vamos con otro caso. En este caso nos piden la probabilidad de un intervalo, ¿verdad? Es decir, z mayor o igual que 0,27 y menor o igual que 1,74. Pues para calcular vamos a hacer el dibujo primero. 0,27, como siempre os digo en clase, hacer los dibujos, más o menos, estamos en clase de matemáticas. Esa zona tendríamos que calcular esa probabilidad. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues en este caso se calcula la probabilidad del extremo superior menos la probabilidad del extremo inferior. Es decir, hacemos de 1,74 a menos infinito y le restamos de 0,27 a menos infinito. Ahí lo tenéis. Esto ya lo podemos calcular por la tabla y esto ya lo podemos calcular por la tabla. Fijaros que si esto lo calculamos por la tabla nos da el 0,9591 y esto nos sale 0,6064. Si lo restamos nos salen 0,3527. Bien, si resumimos estos casos que nos han salido, todos los casos que se os puedan plantear se pueden resumir en 5. Es decir, en este primer caso, probabilidad de que z sea menor o igual que z sub 0, siendo z sub 0 un valor positivo, pues se calcula directamente en la tabla. En segundo caso, la probabilidad de que z sea mayor o igual que z sub 0, en este caso lo tenéis que hacer por el suceso contrario. Siguiente caso, la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos z sub 0, es decir, un valor negativo, pues tenéis que pasar al simétrico. Y el siguiente caso es la probabilidad de que z sea menor o igual que menos z sub 0, también tenéis que pasar al simétrico. Siguiente caso es la probabilidad de que z sea mayor o igual que z sub 0 y menor o igual que z sub 1. En este caso lo hacemos por la diferencia, aplicando la diferencia. Probabilidad del extremo superior menos la probabilidad del extremo inferior. Hasta la próxima.